Queridos espectadores, estimados seguidores, bienvenidos. Les saludo a todos con cariño y respeto. Antes de pasar al tema de la destrucción total de la finca de los propietarios del jardín por el diluvio, quiero compartir con ustedes algunos puntos clave importantes. En la Tierra han ocurrido 5 grandes extinciones masivas, tan devastadoras que ningún ser vivo podría haber sobrevivido, semejantes al Apocalipsis. La última extinción fue causada por un meteorito de 10 kilómetros de diámetro que cayó en la península de Yucatán, en Canadá, y que provocó incluso la desaparición de los dinosaurios. Después de esta extinción, para que los seres vivos pudieran volver a la vida normal en la Tierra, tuvieron que pasar miles de años, sobreviviendo en cuevas o en las profundidades del mar. El renacimiento tras estas extinciones ha ocurrido gradualmente a lo largo de largos periodos de tiempo en conformidad con las leyes de la creación del universo. Queridos espectadores, ahora me gustaría presentarles los temas fundamentales relacionados con nuestro asunto, para así construir juntos nuestra formación mental y espiritual. El primero es el tema de la mala interpretación, el malentendido y la exégesis incorrecta de la orden Kun Feyekun, es decir, sé y es. La orden Kun Feyekun aparece en los siguientes versículos del Corán: Sura de la Vaca, Bakara, 117, Sura de la familia de Imran, Al-i-Imran, 47 y 58, Sura de la abeja, Nal, 40, Sura del ganado, Enam, 10 y 73, y Sura de María, Meriem, 35. En todos estos versículos, el significado de la orden Kun Feyekun es que Dios dice sé, y así comienza el proceso de creación, de formación. La partícula fe indica que la creación ha comenzado, mientras que el verbo yekun expresa la etapa y el proceso, es decir, es un verbo que denota el futuro y el tiempo continuo. Recuerdo a los encargados, ya sea en la televisión, en los canales de YouTube o en los púlpitos de las mezquitas, que al explicar el poder y los actos de creación de nuestro Señor, presten atención a que, aunque nuestro Señor tiene poder y capacidad sobre todas las cosas, realiza todo esto mediante una ley, y que este principio es la ley de gradualidad y de procesos. Otro punto que quiero expresar relacionado con nuestro tema es la creencia, la aceptación de que las familias, sociedades o administraciones políticas opresoras y tiranas serán necesariamente castigadas por Dios en este mundo. Incluso para esto tenemos frases elogiosas a las que se les ha añadido un toque religioso. Quien hace el mal lo paga, al que actúa mal no le sale gratis. Dios concede plazo, pero no descuida. Es decir, pospone, da tiempo, pero no descuida. O sea, no olvida. Todos reciben lo que se merecen, lo sufren. Además, con la introducción en los libros de hadices y exégesis de antiguos textos y creencias de la Torá y el Evangelio que han sido alterados, corrompidos y tergiversados en su significado, se acepta y se cree que en el Corán, sociedades y estados como el pueblo de Ad, el pueblo de Noé, los pueblos de Samud y Madián, los dueños de los jardines y 2 personas ingratas, dueñas de fincas, fueron destruidos, aniquilados por diferentes tipos de calamidades enviadas por Dios, como diluvios y terremotos, porque no creían o cometían idolatría. Realizaremos, si Dios quiere, videos sobre la destrucción de estas sociedades, abordando el tema de acuerdo con el Corán y la Sunnetullah, comenzando por los dueños de los jardines. Sin embargo, si no construimos nuestra mente y corazón con conocimientos fundamentales, nosotros mismos estaríamos calumniando al Corán. Por eso, primero demos algunos ejemplos sobre quién es el opresor y qué es la opresión según el Corán. Salim se refiere a la persona, familia, sociedad o estado o a los gobernantes del estado que cometen injusticia. No se considera la fe, las acciones ni las palabras de estas personas, sino únicamente lo que hacen, sus obras. No importa lo que digan, que alguien mate a recién nacidos es una injusticia tanto para las madres como para los niños.
Y quienes cometen este acto, ya sea el faraón, o en nuestra época, o en la historia, en el Imperio Otomano, en los selyúcidas, quienes lo hagan también son opresores, ya sean los yazid de los omeyas o cualquier otro yazid. En realidad, quienes cometen este acto son los mismos que se describen en el grupo de versículos del 4 al 10 de la Sura al-Buruj como los Ashab al-Uhdud, es decir, los gobernantes que arrojaron a madres y a sus hijos a fosas de fuego, y ellos también son opresores. No es necesario cavar un pozo de fuego para ser un gobernante opresor. Dejar a las madres y a los niños sin comida, privarlos de educación, privarlos de libertad, privarlos de justicia, también es opresión y crueldad. Toda forma de injusticia es opresión, es injusticia. Tanto quien la comete como quien la ordena son opresores. La justicia no se basa en las leyes o el derecho que ustedes mismos aceptan, sino en los principios aceptados por todos los sistemas jurídicos en el sentido más amplio. Deben actuar con justicia hacia las personas, sin discriminar por raza, religión, secta, partido, género, pensamiento o compasión, incluso si se trata de sus enemigos, de personas que detestan o que no les agradan, o incluso de comunidades enteras. Deben actuar conforme a estas leyes, sin apartarse de la justicia. Eso es lo que deben hacer. Quienes no actúan así o no permiten que se actúe así son opresores injustos. Aquellos que, como Harún, acumulan riquezas solo para sí mismos y no las comparten con quienes las necesitan, son opresores que siembran la corrupción en la sociedad. Aquellos que privan de la vida, el honor o la libertad a personas, grupos u opositores que no aceptan y que usurpan y roban para sí mismos bienes que son inviolables y que bajo ninguna circunstancia deben ser tocados, también son opresores injustos. Aquellos que, ignorando y haciendo caso omiso de los mandatos del Corán sobre la competencia y la consulta, llenan los mecanismos administrativos y los cuadros estatales con sus propios partidarios, con personas de su misma religión, secta, orden, comunidad o partido, también cometen injusticia contra los demás, oprimen y son opresores. Queridos espectadores, después de estos recordatorios previos, respondamos a la pregunta de si Dios castiga a estos opresores en este mundo. Respondamos de inmediato, no los castiga. Porque este es un mundo de prueba. El Corán nos expresa en muchos versículos que las personas recibirán la recompensa o el castigo completo de sus buenas o malas acciones en la otra vida, y que a nadie se le hará injusticia. Entonces, ¿acaso estos opresores no deberían recibir castigo por sus injusticias? ¿No deberían verlo? Sí, sin duda deben verlo. Nuestro Señor es la justicia en la tierra. Sura al-Baqara, versículo 30. En el versículo Sura al-An'am 165, Sura al-Araf 68-74, Sura Yunus 14-73, Sura An-Naml 62, Sura Fatir 39, Sura Sad 26. Con muchos versículos como este, lo ha dado como mandato a sus siervos, crean o no crean, y es un deber que recae sobre todos nosotros. Además, al decir, os he hecho responsables, os he hecho califas para los asuntos del mundo, nos encomienda la tarea de garantizar la paz, la tranquilidad y la justicia en todos los aspectos de la vida. Nos informa a través de tantos versículos que es derecho y deber de cada ser humano vivir en un mundo donde prevalezcan la paz, la misericordia, la justicia, la competencia, la consulta, la veracidad, es decir, la rendición de cuentas, la transparencia y el conocimiento, y donde todos puedan tomar sus decisiones con libre albedrío. Por supuesto, los oprimidos buscarán sus derechos y acudirán confiados a la balanza infalible de la justicia. El opresor temerá a la justicia. No podrán convertir el mundo en una prisión para los demás. Queridos espectadores,
Otro tema que definitivamente debe conocerse y que debe responderse en relación con nuestro tema es el siguiente. Entonces la pregunta fundamental que surge es, ¿quién o qué entidad, fuerza o factor es la verdadera y principal causa subyacente de la profunda destrucción y la consecuente ruina total de estas complejas sociedades y estados soberanos? Nuestro Corán dice que lo que nos sucede es consecuencia de lo que hacemos con nuestras propias manos. Es decir, el opresor no es Allah. Ninguna injusticia puede atribuirse a Allah. Son los siervos quienes cometen injusticias y Allah, quien es el creador de todo, también crea. Los responsables son los siervos, todos lo sabemos y ustedes también lo saben. Después de la derrota de Uhud, nuestros nobles compañeros discutían y conversaban entre ellos. A pesar de que nuestro comandante era el profeta, ¿cómo pudo sobrevenirnos esta derrota? Decían, y en la parte correspondiente del versículo 165 de la sura Ali Imran se dice: Di, oh mensajero, ciertamente es por los errores que cometisteis con vuestras propias manos. Queridos espectadores, los desastres naturales y calamidades existen para que aprendamos lecciones, saquemos enseñanzas, encontremos y hagamos lo correcto, y no repitamos errores. Sin embargo, las injusticias que nos hacemos provienen de nuestros errores, ignorancia, de no confiar tareas a quienes son competentes, y son el resultado de no obedecer las leyes naturales de Dios ni los principios fundamentales que Él ha establecido para la sociedad. Son cosas que hacemos con nuestras propias manos. Como el Corán es una guía de orientación para las personas, cuando los creyentes y las sociedades no siguen los principios que se les han enviado, las consecuencias serán la inseguridad, la injusticia, la falta de consulta, la falta de compasión, el partidismo, el caos y las luchas de poder por el control que acabarán consumiéndolo y destruyéndolo todo. El Corán explica esta verdad, su carácter iluminador y su guía en la sura Ibrahim, versículos 42-43, diciendo que aquellos que actúan en contra de sí mismos lo hacen por su propio perjuicio. Sura Hud, versículo 101. En el versículo dice, no les hicimos injusticia. Sin embargo, ellos mismos se hicieron injusticia, actuaron en su propio perjuicio, con expresiones similares en la sura At-Tauba, versículo 70, Al-Ankabut 40, Fusilat 46, An-Nisa 40, Al-Kaf 49, An-Nahl 23 y 18, Az-Zukhruf 76 y Ali Imran, versículo 17. La humanidad ha sido advertida repetidamente, se le ha brindado guía y orientación. Queridos espectadores, ahora que hemos hablado de estos principios fundamentales, pasemos al tema de cómo las granjas de los dueños del jardín fueron arrasadas por el diluvio. Desde hace tiempo, el relato sobre los dueños del jardín mencionado en el versículo 19 de la sura Al-Kalam del Corán ha sido malinterpretado, ya que no se presta atención al significado etimológico original de las palabras en la época en que llegó la revelación, ni a los sentidos en que los beduinos del desierto, los habitantes de las ciudades, los mequenses, los medinenses u otras personas las utilizaban. Esta falta de atención ha provocado grandes desviaciones debido a la interpretación errónea de las palabras. En este contexto hay dos palabras que se han entendido y utilizado incorrectamente. De las palabras mencionadas en el versículo, la primera es la palabra taif y la otra es la partícula min. Primero centrémonos un poco en la palabra taif. De la palabra taif derivan términos como tawaf, tarife, taifa y tufan. A la acción de los peregrinos de dar vueltas alrededor de la Kaaba y de ir y venir entre Safa y Marwa se le llama tawaf. A estos movimientos de dar vueltas y de ir y venir, a quien los realiza se le llama taif.
Por eso, en los primeros diccionarios árabes como Taqul Aruz, Lisanul Arab y otras obras similares, en la obra titulada Mufredat, al significado de la palabra taif, se le ha dado el sentido de vigilante, ya que estas personas patrullaban constantemente por las calles y jardines para garantizar la seguridad y especialmente debido a la importancia de la seguridad nocturna, se le ha atribuido el significado de vigilante nocturno. Debido a que no prestaron atención a estos aspectos y al significado en los diccionarios, nuestros exégetas, a quienes llamamos grandes eruditos, interpretaron la palabra taif, que aparece en los versículos 18 y 19 de la sura Kalem como tifón. Así se entendió que Allah, enviando un tifón, personalmente provocó que solo un jardín fuera destruido por completo y que todos sus productos se perdieran. Así se ha traducido en las interpretaciones. Sin embargo, sabemos que los tifones, como seguimos a menudo en los medios de comunicación en diferentes partes de los Estados Unidos, son fenómenos meteorológicos muy grandes que pueden provocar vientos extremadamente fuertes, formaciones de nubes interesantes y lluvias tan intensas que causan inundaciones, obligando a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares y ciudades. Cuando el tifón llega como una catástrofe, no impacta de manera puntual en un solo jardín, granja o campo. No es un diluvio enviado por Dios, sino una acción perpetrada por los vigilantes nocturnos. Es decir, se da a entender y se comprende que todos los productos del jardín han sido arruinados, que las verduras han quedado irreconocibles como si un jabalí o un oso se hubiera revolcado sobre ellas, y que el jardín ha quedado como si lo hubiera azotado un diluvio. Queridos espectadores, si prestamos atención, hemos visto juntos cómo un error relacionado únicamente con la posición de una palabra o una preposición puede dar lugar a cambios de significado y a otros aspectos. Queridos espectadores, también hemos visto que la palabra vela significa desgastar, dejar exhausto, y que a veces el Altísimo Alá somete a las personas y a las sociedades a dificultades y estrecheces. El motivo de que Él lo haga es para que las personas y las sociedades recapaciten, para que quienes están en el camino equivocado corrijan su rumbo y para que quienes se rebelan contra Allah se vuelvan hacia el bien, la bondad y la obediencia. De este modo, en realidad, también atribuye a sí mismo los actos, ya que Él es el creador de las calamidades que provienen de los siervos. Como se menciona en el versículo 155 de la sura Al-Baqara, ciertamente os pondremos a prueba con algo de miedo, hambre y con la disminución de bienes, vidas y frutos, dice Allah. Queridos espectadores, teniendo en cuenta estas observaciones del Corán, permítanme presentarles la traducción del grupo de versículos 17 al 24 de la sura Al-Kalam y veámoslos juntos con atención. Nuestro Señor dice: sin duda, así como pusimos a prueba a los dueños de la finca, también los pondremos a prueba a ellos. Recuerden que ellos juraron que al amanecer recogerían sin falta los frutos de la finca y no hacían ninguna excepción. Pero mientras dormían, un vigilante nocturno enviado por tu Señor pasó por la finca para ponerla a prueba. Por la mañana la finca quedó como si ya hubiera sido cosechada y recogida. Al amanecer se llamaron unos a otros. Vamos, si van a recoger la cosecha, vayan temprano por la mañana a sus campos, a sus productos. De inmediato se pusieron en camino, iban susurrando entre ellos: no dejen que hoy se acerque ningún pobre entre ustedes. No lo dejen entrar ni se acerquen a él. Sobre este tema he consultado cerca de 30 traducciones y exégesis, pero vi que, aparte de las opiniones de 4 o 5 eruditos, algunos de ellos son eruditos contemporáneos y 1 o 2 pertenecen a grandes eruditos del pasado,
En todas las demás traducciones y exégesis se menciona que el tifón con el que Dios destruyó ese huerto fue un castigo especial y específico para ese lugar. Sin embargo, si prestan atención, y de hecho ustedes también han sido testigos, verán que la palabra taif no se refiere a un tifón, sino a algo que circula, camina, deambula, y debido a ese significado, en los antiguos diccionarios se utilizaba para referirse a los vigilantes, y especialmente a los vigilantes nocturnos que patrullan y van y vienen por la noche, lo que hoy en día llamamos guardias nocturnos en un lenguaje más moderno. Pero antes se les podía llamar encargados. O por ejemplo, en nuestros pueblos y hasta hace poco se les llamaba descifre, se les decía vigilante o se les daba otros nombres. Es más, incluso, ¿cómo era? No me viene esa palabra a la mente. Cada uno da un poco de su propia cosecha. Y normalmente se les nombra por temas como ese, como si hicieran de vigilantes con eso. Pero a pesar de todo, vimos con nuestros propios ojos que el jardín no fue destruido por el tifón, que Dios no envió una calamidad o desgracia especial a este jardín y que la causa de la destrucción no fue el tifón en sí mismo. Entonces, ¿qué fue? Como resultado de que un vigilante nocturno, impulsado por la envidia y los celos, arrasara completamente la hermosa finca, el jardín quedó totalmente irreconocible y desolado. Queridos espectadores, este ejemplo nos muestra lo peligroso que puede ser una vida lujosa y la avaricia. El lujo y la avaricia traen consigo la envidia y la enemistad, pero como saben, en la Sura Al-Falaq hay un recordatorio para nosotros. Y es un recordatorio muy serio. Nuestro Señor nos ha pedido que busquemos refugio en el Señor del alba contra el envidioso cuando envidia. Si la envidia dentro del envidioso se desborda y se manifiesta, puede causar rencor, malicia y enemistad hacia la persona envidiada, provocando daños y destrucción cuyas consecuencias no tienen límites ni se sabe hasta dónde pueden llegar. Por eso no hay calumnia que no sea capaz de hacer. No hay injusticia que no sea capaz de cometer. No hay tortura que no sea capaz de infligir. Hace de todo, desde conspirar para destruir por completo hasta actos de sabotaje. Cuando era pequeño, muy pequeño, teníamos huertos de frutas en nuestro pueblo que ya estaban crecidos. Teníamos unos huertos de frutas muy bonitos. Pero una mañana, cuando fuimos, alguien que había tomado un hacha o una hoz durante la noche, nunca se supo quién era. Con la tecnología de aquella época, con los medios de entonces, pelaron la corteza de todos los manzanos, casi 350 o 400 manzanos adultos, y la verdad es que aquello fue una gran muestra de envidia hacia nuestra familia, hacia mis tíos, y siendo yo tan pequeño, observé de manera extraña, sin poder comprender hasta dónde podía llegar la envidia y lo que podía hacer la gente envidiosa. Y en nuestra época, y también en otros países especialmente en los países de la geografía islámica, todos vemos y somos testigos con nuestros propios ojos de lo que se hace con los poderes políticos. Por eso lo llamé sabotaje, por eso lo llamé complot. Si encuentran la oportunidad, los envidiosos, los celosos, incluso pueden organizar un atentado. Incluso para destruirte, pone los ojos en tus bienes, en tus propiedades. Si tiene el poder, se apodera de tus bienes. En los ejemplos dados en los versículos ha sucedido lo mismo. Cuando observamos la fe y la moral de los dueños del huerto mencionados en el versículo, lo que verdaderamente vemos es que definitivamente no cumplían con la orden de Allah de compartir sus bienes, no daban el zakat, que es la limosna obligatoria, e incluso para no dar limosna a los necesitados, decían con gran egoísmo: cuidado, no permitáis que ningún pobre se acerque a nosotros.
Es decir, no dejéis que vengan y esperen obtener algo de nosotros, como les mencioné detalladamente hace un momento. Y cuando observamos esa estructura moral, vemos que la envidia que generaron en la sociedad y las riquezas y propiedades que mantuvieron alejadas de los pobres fueron la causa de su destrucción y de la devastación de sus huertos. Este estilo de vida opulento y deslumbrante llevó a los pobres de la zona a una profunda envidia y una creciente hostilidad. Uno de ellos, un vigilante nocturno, debido a que los ricos presumían ostentosamente de sus bienes materiales, productos exclusivos y vastas riquezas, y porque no compartían la vida cotidiana con ellos, ni se dignaban a vivir juntos, provocó su intensa envidia y celos incontrolables, y así un vigilante nocturno acabó trágicamente con todo lo que tenían. Como resultado, ahora que llegamos al final de nuestro video, quiero llamar su atención sobre los principios fundamentales que nuestro Señor ha establecido y que deben seguirse tanto en la vida personal como en la social. Por favor, les pido nuevamente que se concentren y que ajusten su estilo de vida en función de esta concentración. Quiero expresarles que debemos aplicar estos principios como las leyes y normas de la vida social. Ahora, escuchemos juntos nuevamente nuestro Corán. En los versículos 41 y 42 de la Sura Rum, se menciona que debido a lo que las personas han hecho con sus propias manos, surgió el caos en la tierra y en el mar para que así puedan probar parte de lo que han hecho. Di, recorran la tierra y observen cómo fue el final de quienes vinieron antes de ustedes. La mayoría de ellos eran idólatras. En los versículos 100 y 101 de la Sura Hud, esta narración sobre el pasado es una de las informaciones importantes de las historias significativas de las ciudades. Te la estamos contando a ti. Entre ellos hay quienes aún permanecen y otros que han sido destruidos como un campo cegado. En el versículo 101 se continúa diciendo, y no les hicimos injusticia, sino que ellos mismos se hicieron injusticia a sí mismos. Actuaron erróneamente en su propio perjuicio. Por esa razón, cuando finalmente llegó la orden de tu Señor, los dioses que ellos adoraban aparte de Alá no les sirvieron absolutamente de nada en absoluto. Y no les aumentaron nada más que la perdición. Lo único que obtuvieron fue un aumento en su propia pérdida. Y nuevamente en los versículos 112 y 113 de la Sura An-Nahl, Alá da el ejemplo de una ciudad que estaba segura y tranquila y a la que llegaban abundantes provisiones de todas partes. Sin embargo, ellos fueron ingratos con las bendiciones de Alá. Entonces Alá les hizo probar el hambre y el miedo como vestidura, como castigo por lo que habían hecho. En el versículo 113, queridos espectadores, ellos no siguieron a los mensajeros de Alá, quienes les trajeron los principios para la vida social y personal, y que habrían ordenado la vida social. Rechazaron a esos mensajeros, no creyeron en ellos, los desmintieron. Como resultado de sus propias decisiones, actuaron en su propio perjuicio y, debido a esas acciones y las consecuencias que trajeron, comenzaron a surgir divisiones significativas dentro de la sociedad. Comenzaron las rebeliones dentro de la sociedad y entre ellos empezaron a levantar la bandera de la insurrección contra los superiores, contra los gobernantes, contra los líderes que tenían al mando. Y esto fue una de las razones de la desaparición de esas sociedades. Así pues, este fue el castigo, la calamidad que ellos mismos se ganaron con sus propias manos, y se dice que eso fue lo que los alcanzó. Por ejemplo, queridos espectadores, estas explicaciones se dirigen primero a los notables que se encontraban entre los habitantes de la Meca, y esto al mismo tiempo
son mensajes de advertencia dirigidos a todos aquellos que en cualquier época adoran la riqueza, la propiedad, el estatus, la fama y el poder, y que no se detendrían ante nada para no perderlos. Mensajes que también se aplican a las oligarquías, a los oligarcas y a los detentores del poder político oligarca de nuestro tiempo. Queridos espectadores, ya que hemos llegado al final de nuestro video, si les ha gustado, por favor no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Helishim Media, activar las notificaciones y compartir esta información con sus seres queridos. Después de recordarles esto, deseo y espero que mi Señor no los aparte del camino recto, el llamado Sirat al-Mustaqim. Deseo y espero profundamente que Él, en su infinita sabiduría y misericordia, nos conceda a ustedes y a nosotros la firme voluntad y el claro conocimiento para poder volver de cualquier error cometido y arrepentirnos sinceramente, y que nos haga dueños de esta valiosa capacidad y nos la conceda plenamente. Que nunca falte el amor en su corazón ni la sonrisa en su rostro. Que todo sea como lo desean. Que Dios los bendiga.